Muy buenas tardes a nuestra comunidad Wix. Un gusto saludarles a ustedes y agradecer también vuestra presencia a esta importante ponencia que el día de hoy vamos a sostener junto a un investigador que nos ha colaborado también generosamente con su información y el cual la va a compartir junto a nosotros. Esta investigación que tiene que ver en el ámbito de la educación. Les habla el doctor Ignacio Landeros Moreno. Soy el moderador invitado internacional para este evento y particularmente en esta casa de estudio de la Universidad de Investigación e Innovación de México, WIX. Mis actividades versan con un PhD en dirección de proyectos con validación tanto en México y reconocimiento en la Universidad de Chile, en mi país respectivamente. También con un pregrado de Ingeniería Civil, Química Industrial, con una alta especialización en ámbitos de medio ambiente, ecotoxicología y evaluaciones de riesgo. El día de hoy trabajaremos en conjunto con nuestro investigador. Antes de iniciar, quiero mostrarles a ustedes lo que es la Universidad de Investigación e Innovación de México, presente en más de 16 países en los 5 continentes, particularmente con programas académicos de alta calidad, como es un doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas, doctorado en Dirección de proyecto. Lo mismo ocurre con maestrías de alta especialización y atingentes a realidades nacionales y regionales respectivamente, como es la maestría en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa. Todos estos programas están validados y respaldados bajo la Secretaría de Educación Pública Mexicana, con acreditación con sus respectivos REBOEs. Todo es posible, el trabajo de nuestros investigadores es posible gracias también a contar con una red integral que es la red Alumni, Innovación Sin Fronteras, las que ayudan a nuestros investigadores a desarrollar su quehacer académico a través de NextMind, que son ciclos de conferencias internacionales, Sinapsis, que son conferencias en ámbitos de valor y a nivel personal también de nuestros estudiantes, Quizmaster, que es el juego del conocimiento. A través de actividades lúdicas vamos integrando a nuestra familia e hijos a este quehacer académico. Con futuro son conferencias en el interior de la comunidad Wix, InnoLab, que son capacitaciones muy necesarias para nuestros docentes, las que deben ser desarrolladas periódicamente por todo lo vertiginoso y amplio que conlleva este desafío de investigación global. Y el día de hoy, a través de Nexus Site, vamos a promover la cultura científica a través de una importante conferencia que tendremos la oportunidad de compartir en conjunto. Recomiendo a nuestra audiencia, si hay preguntas, desarróllenlas en el chat para así dar continuidad a esta investigación, a esta ponencia y nuestro investigador finalmente, al terminar, culminar esta conferencia, propondrá entonces la respuesta respectiva. Cuando hablamos de comprensión, cuando hablamos de desarrollo académico, muchos de nosotros, y es a juicio de muchos investigadores, la comprensión lectora es la base fundamental para el conocimiento cabal de otras ciencias y otras actividades académicas. Por lo tanto, es muy importante el desarrollar estrategias pedagógicas que se apoyen particularmente en tecnologías de la información y comunicación para precisamente ejecutar la verdadera comprensión lectora. Este desafío hoy nos propone el maestro Jaime Eduardo Chica Valencia, a quien doy una cordial bienvenida. Maestro eh, Chica Valencia, muchas gracias por estar acá junto con nosotros. Lo vamos a esperar que active cámara, video y procedemos a eh,
Perfecto, maestro, un gusto saludarlo. Bienvenido, gracias por vuestra presencia. Y quedamos muy atentos. Por favor, compártanos su presentación para ir socializándolo con la comunidad. Ok, muchas gracias. Acá ya están, están viendo la pantalla. Se está compartiendo, vamos a ver. Sí, perfecto. Tien- no, tiene que compartir máximo y tiene que ir a la número uno. Perfecto. Claro que sí. Ok, Aquí estamos. ok. Maestro, El muchas sonido, gracias. ¿sí? Quedamos muy atentos a su presentación. Dispone aproximadamente de 35 minutos para desarrollarla y luego viene una ronda de preguntas que nuestro público también está en condiciones de realizar. Gracias, maestro. Lo escuchamos. El auditorio es suyo. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Ignacio. Mi nombre es Jaime Ardo Chicabaní. Soy docente en la educación educativa Colegio Andrés Bello Manizales de Castellano y también soy estudiante del doctorado en educación e innovación. También soy magíster en educación de la Universidad de Caldas. La ponencia que presentaré hoy corresponde al planteamiento del problema, solamente el planteamiento del problema de mi tesis doctoral, la cual lleva como título Incidencia de las tecnologías en la comprensión lectora de los estudiantes de grado sexto del colegio de la institución educativa Colegio Andrés Bello. Quiero iniciar diciendo que este tema nace de una preocupación real, no simplemente es algo académico, nace de una observación constante, cotidiana, cercana con los estudiantes de lo que ocurre en las aulas con nuestros jóvenes. Esas dificultades que vemos en las actividades sencillas a diario, preguntas de comprensión, trabajos escritos, discusiones, esas problemáticas que la vida cotidiana nos da a través de la lectura y que la lectura se vuelva no un obstáculo, sino una herramienta. Como recuerda Casani, la lectura no es solamente un proceso cognitivo, sino una práctica social que es compleja, en la que interviene la cultura, la motivación, el propósito y la mediación. En nuestro colegio, en nuestro contexto escolar, esta práctica se ha visto debilitada por múltiples factores. Por eso, hoy quiero compartirles un recorrido profundo por ese problema. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Y por qué se hace urgente o se hizo urgente intervenirlo desde una perspectiva pedagógica y tecnológica? El propósito entonces de esta conferencia, esta exposición, es presentar con claridad, como lo dije ahora, el planteamiento del problema, que es la columna vertebral de toda investigación. Como Ausubel en 1983 lo menciona, antes de buscar soluciones, debemos comprender de manera significativa aquello que se quiere transformar. Y eso es exactamente lo que haré hoy, analizar profundamente el problema de la comprensión lectora en estudios de básica secundaria, especialmente en los del grado sexto, relacionándolo con el papel que pueden desempeñar las tecnologías como mediadores del aprendizaje. A finalizar les compartiré cuál fue la muestra y cuál fue la metodología utilizada. Hoy me enfocaré exclusivamente en la situación actual del problema, cuáles fueron las causas que generan estas situaciones, esta baja comprensión lectora, cuáles son las consecuencias educativas, personales y sociales de los tres niveles de la comprensión lectora, la pertinencia que hay al estudiar este fenómeno, la necesidad de innovar y sobre todo transformar nuestras prácticas educativas. No hablaré aún de metodología ni de los esperados, me enfocaré en lo que sustenta la razón de ser del estudio, que es la problemática. Este análisis está apoyado en autores como Solé, Cassin, Goldman, Cavero, de la UNESCO también hay unos estudios, entre otros, ya que aportan bases teóricas sólidas para comprender este fenómeno. Pasamos al contexto general del problema, sobre todo acá en Colombia. Yo soy de Colombia, Manizales. Para entender esta problemática debemos mirar este panorama nacional.
Colombia, según los informes de PISA 2018-2024, se encuentra entre los países con mayores dificultades en lectura. Los estudiantes presentan debilidades no solamente en identificar información en los textos, sino también en interpretar y evaluar los textos. En las pruebas saber de quinto y saber 9 y saber 11, que son las que se hacen acá, los resultados mostraron la misma tendencia. Un bajo desempeño en niveles inferenciales, debilidades en el pensamiento crítico, dificultad para argumentar. También se presentaron problemas para relacionar información entre párrafos o formatos. Mejor dicho, unas problemáticas muy serias. Según Kinsey, en 1998, comprender un texto implica construir un modelo mental, integrar la información nueva con conocimientos previos y reorganizarlos cognitivamente. Así se llega, digamos, a un significado. Sin embargo, nuestros estudiantes se quedan en niveles básicos, en los más básicos de la decodificación. Así, la lectura se ha visto afectada por los cambios culturales, las transformaciones tecnológicas, la disminución del hábito lector, la exposición masiva a contenidos breves. Casani así lo expuso en 2006. Pasamos de una cultura de la palabra a una cultura de la imagen y de la inmediatez. Y esto ha modificado los modos de leer, las formas de procesar esa información acá en la cabecita y en la capacidad de atención. La escuela, sin embargo, sigue enseñando la lectura como hace décadas, generando así un desfase entre lo que requiere el mundo actual y lo que se practica allá en el aula. Ya en el contexto institucional, en el colegio, en la institución educativa Colegio Andrés Bello, eh, encontramos ya el contexto específico donde se realizó la investigación. La investigación se encuentra en un sector con características socioeconómicas diversas, muchas veces con un acceso limitado a los recursos educativos, tecnológicos y culturales. Ya en el diagnóstico institucional que revisamos durante los últimos años, se observaron que los estudiantes de sexto grado llegan con muy bajos niveles de fluidez lectora, presentan escasa comprensión literal y tienen dificultades para inferir. Esto hace que carezcan de estrategias de lectura y eso hace que haya poca motivación hacia los textos académicos. Muchos estudiantes están más familiarizados con videos en la actualidad, redes sociales y mensajes cortos que con las lecturas extendidas. Aquí entonces es pertinente recordar que Vygotsky en 1979 dice que el aprendizaje se construye es a través de las mediaciones. Si en el entorno del estudiante no hay una mediación lectora, en casa, en la comunidad, en los espacios digitales, la escuela se convierte en el único espacio que ellos van a tener donde la lectura se puede desarrollar. Pero la escuela, sin un apoyo suficiente, no logra cumplir todas esas carencias, sobre todo sin nuestro compromiso, el de los docentes. El diagnóstico inicial, digamos, en la institución, la revisión documental permitieron identificar 3 niveles críticos. El primer nivel, el de la comprensión literal de los textos, en donde los estudiantes, nuestros chicos, no identificaron con claridad las ideas principales, los detalles explícitos, la secuencia, las definiciones. Solé en 1992 dice que la comprensión literal es la base del edificio lector. Entonces, si está fallando este nivel, los superiores, o sea, el básico falla, se desmoronan, se vienen al piso. Ahora el segundo nivel, que es la comprensión diferencial, donde se presentan mayores debilidades porque los estudiantes no logran deducir, no logran inferir, deducir esa información básica, relacionar las ideas, anticiparse al contenido, reconstruir significados. Ya Gottman en 1996 dice que inferir es el corazón del proceso lector porque permite construir el sentido más allá del texto. O sea que sin inferencias la lectura se vuelve muy plana y rígida. Ya en el tercer nivel, el de la comprensión crítica, es aún mucho más débil. Pues acá, pues imagínense, los estudiantes no evalúan información, distinguen
no distinguen hechos y opiniones, elaboran puntos de vista, no reconocen intenciones del autor. Ya Rudel en 2004 dice que esa lectura crítica, esa lectura del tercer nivel, requiere motivación, estrategias, contexto y pensamiento en orden superior. Este diagnóstico evidenció que no estábamos frente a un problema menor, sino frente a una gran dificultad y es estructural porque afecta todos los demás aprendizajes. Bueno, entonces, ¿por qué es un problema? ¿Por qué es tan importante atender este problema? El de la lectura, el de la comprensión lectora. Pues la comprensión es la base del aprendizaje en todas las áreas, las asignaturas. En matemáticas se necesita para poder entender y comprender enunciados. En ciencias se necesita para interpretar los procesos. En sociales, para analizar causas, consecuencias. En la misma ética, para comprender dilemas. Y ahora, mucho más en tecnología, para manejar instrucciones. Cuando la comprensión lectora falla, todo el sistema educativo se ve afectado. Ahora, analizando en este bloque el problema en profundidad, llegamos a la conclusión de que una de las causas estructurales del problema es pedagógica, ya que la escuela continúa enseñando la lectura como una actividad mecánica, seguimos manejándola así. Los estudiantes leen textos y responden preguntas, pero no aprenden cómo se lee. Solé señala que la comprensión debe enseñarse es a través de estrategias concretas, antes, durante y después de la lectura. Sin embargo, en muchas aulas, hasta en el mismo colegio, no se enseñan esas estrategias, no se explican los procesos cognitivos, no se modela la comprensión, no se trabaja con textos multimodales, no se conectan los textos con los intereses del estudiante. Esto genera ya una brecha entre lo que la escuela espera y lo que realmente ocurre en la mente del estudiante al leer. Este problema en profundidad, seguimos, también tiene un factor motivacional. Otra causa central es esa, la motivación. Rudel y Unruh 2004 dice que la lectura es un proceso afectivo, social y no solamente es cognitivo. El estudiante de hoy lee en redes, consume videos, prefiere formatos breves y valora lo inmediato. En cambio, pues la lectura escolar tiene todo lo contrario. Es extensa, formal, está poco contextualizada, se percibe como una obligación. Entonces, la motivación debe ser el motor que activa la comprensión. Sin motivación, no hay una lectura profunda. Por último, tenemos el factor tecnológico, en donde los estudiantes son usuarios frecuentes de la tecnología, pero, ojo, no necesariamente son lectores digitales. Como afirma Aria Moreira en 2010, la alfabetización digital no es dominar dispositivos, sino comprender, interpretar y evaluar información en entornos digitales. Autores como Cavero 2006, Colin Monero en 2008, quienes destacan que las TIC pueden ser mediadoras del aprendizaje si se usan con un propósito pedagógico. O sea, sí puede serlo, pero con un propósito pedagógico. Así se puede guiar, se puede motivar, se puede diversificar, se puede profundizar, se puede conectar con intereses a los estudiantes. Sin esa mediación, la tecnología no transforma y simplemente distrae. El impacto educativo de la baja comprensión lectora es enorme. El estudiante, como lo dije ahorita, no sigue instrucciones, no entiende tareas, no interpreta conceptos, no conecta con ideas, no avanza en su autonomía. Así, la UNESCO en el 2019 dice que la comprensión lectora es un indicador crítico del desarrollo de una nación. Ya en el impacto personal, afecta la autoestima, la baja comprensión, afecta la autoestima académica de los estudiantes. Yo me he encontrado con estudiantes que dicen, profe, no entiendo nada, profe, yo no soy inteligente, profe, esto está muy difícil. Estas creencias limitan.
motivación, esfuerzo, participación, proyección personal. Así Brunner en 1991 dice que el aprendizaje está profundamente mediado por la percepción del estudiante sobre sus propias capacidades. Por eso es importante esas consecuencias emocionales y esa autoestima, o sea, para que no haya una desmotivación frente a la lectura. Ya tiene también un impacto social la comprensión lectora directo, porque el estudiante que no comprende accede a menos información, entonces está propenso o el estudiante es más vulnerable a la desinformación, esto lo vemos a diario, tiene menor pensamiento crítico, participa menos en debates, está menos preparado para la ciudadanía digital. Esto amplía las brechas sociales y digitales, como también lo advierte la UNESCO en el 2019. La justificación del problema. ¿Por qué una intervención? Porque la comprensión lectora es transversal. Las TIC pueden mediar procesos complejos. La escuela en este momento requiere una transformación profunda. Los estudiantes necesitan urgentemente nuevas experiencias lectoras y la innovación es necesaria para poder cerrar esas brechas. Así Salinas lo señala en el 2004. Innovar no es integrar tecnología, sino transformar prácticas. Mi investigación partió de esa premisa, parte de esa premisa. La necesidad, ¿qué necesidad necesitamos? O sea, ¿cuál es la necesidad en el aula? Pues la escuela tiene que evolucionar. Muchos autores, entre ellos Cole, Cavero, Monero, sostienen que la tecnología puede potenciar habilidades cognitivas, pero si se integran con sentido, ya que la innovación implica lectura digital, textos multimodales, estrategias de comprensión explícitas, metodologías activas, el aprendizaje colaborativo, se puede trabajar por proyectos, necesita análisis crítico digital. Por último, ya llegándome al final, quiero cerrar con la idea de Cassini. Leer no es decodificar, leer es comprender y comprender es transformar. La lectura entonces es una puerta. Quien aprende a leer profundamente aprende a pensar y quien aprende a pensar puede transformar su vida. Muchas gracias por su tiempo. Yo creo que acá quedan las cosas un poco más claras. Quedo atento a las preguntas, a las reflexiones, a los aportes y también quiero agregar un poco más sobre la investigación que se desarrolló a partir pues, de esta problemática porque se realizó con un enfoque cuantitativo y un diseño casi experimental organizado en tres fases: pretest, intervención con post-text. Participó un grupo intacto de estudiantes de grado sexto de la institución educativa Andrés Bello, 58, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico. Se aplicaron pruebas de comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y crítico. Además, se realizaron actividades pedagógicas mediadas por las tecnologías digitales. La intervención incluyó textos digitales, videos educativos, guías interactivas, basadas en autores como Solé, Cassini, Goldman y Kitz. Muchas gracias de nuevo. Les recuerdo, yo soy Jaime Eduardo Chica Valencia, estudiante del doctorado en Educación e Innovación. Mi profesión base es comunicador social y periodista de la Universidad de Manizales, con una maestría en Educación de la Universidad de Caldas. Muchas gracias, doctor. Estoy atento a las preguntas, Muchas gracias, a sus maestro. aportes. Gracias por su presentación. Em, le agradeceré si deja de compartir, por favor. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, entendiendo que tenemos una propuesta y es una estrategia pedagógica tremendamente importante, dado que nos anticipa y nos ayuda.
a ir entendiendo el por qué la comprensión lectora es tan importante sobre todo en un rango etario como el que usted ha planteado dentro de su propuesta metodológica cuantitativa, lo cual es muy loable desarrollar este tipo de encuentros. Entonces, maestro, a su juicio y criterio, y antes de ingresar a la estrategia propiamente tal, ¿por qué es relevante que exista una comprensión lectora en su público objetivo que usted está levantando como universo de estudio? Pues es importante porque primero hay que cerrar esas brechas, como lo expuse ahorita, hay que cerrar esas brechas entre lo social y lo tecnológico. La comprensión lectora no solamente es para un área como castellano, sino que también abarca todas las asignaturas, abarca su proyecto de vida, abarca su contexto, las consecuencias de poder aplicar ese OVA y poder, digamos, socializarlo, seguirlo trabajando con los otros profesores y que también adecúen estrategias similares en sus prácticas de aula, pues yo creo que lo que vamos a tener primero es un aumento en los tres niveles de lectura. Y al tener esos aumentos, pues ellos van a mejorar las pruebas PISA, van a mejorar su comprensión, van a mejorar su sentido crítico, sobre todo en esa parte social. Van a dejar de que, van a empezar a pensar por ellos mismos, no que piensen por ellos. Claro. Sí, es una muy buen planteamiento observarlo de esa manera. Y cuando hacemos una comparación, ya llámese en la enseñanza tradicional versus las TIC, ¿cómo puede esta estrategia pedagógica transformar particularmente las prácticas lectoras o Bueno, de la comprensión lectora? primero, yo creo que la tecnología, las TIC, el OVA que se aplicó, el objeto virtual de aprendizaje, es más como una especie de, la tecnología se actúa como una media, como un mediador del aprendizaje. Es un mediador para que exista esa motivación, para que los estudiantes se alejen de esas lecturas superficiales de 30 segundos, de lo que actualmente está leyendo que no les permite avanzar. Y ahí, maestro, ¿cómo, hablando de de esos factores que muchas veces limitan la comprensión en sus estudiantes de sexto grado, cuáles son fundamentalmente lo que usted ha levantado como información dentro de este público objetivo que son sus estudiantes? Pues como lo dije en la presentación, ellos carecen de ese aspecto social, económico, en donde no tienen papás que los puedan acercar a la lectura de una manera no obligada como se hace en la escuela. Es que nosotros nos estamos enfrentando es a lo obligado de la educación y entonces la lectura pasa a ser obligada y esto no puede ser obligado. La estrategia debe ser motivadora, lo que he encontrado en ellos es que cuando logran motivarse, de verdad mostraron una gran diferencia entre antes del pretest y después del posttest, donde subieron los tres niveles de lectura. Que mayor subió fue el del pensamiento crítico, que es el que realmente nos hace crecer como personas. Claro, es una muy buena opción. Lo que no se puede medir, no se puede controlar. Y dado que el factor motivacional es muy importante dentro de dentro de la propuesta, ¿cómo usted puede hacer una medición de este factor emocional en términos de información a nivel cuantitativo incluso? ¿Cómo lo puede visualizar usted en su tesis doctoral? Bueno, en el pretest
se evidenció muy bajos los niveles de comprensión lectora en el nivel literal, que es el primordial. En el inferencial no podían, digamos, suponer finales o lugares, y en el nivel crítico, pues no tenían como una especie de interacción con otros textos, porque el tercer nivel es el crítico intertextual, mientras que con lecturas que más se acercaban a su contexto, que fue diseñado el OVA, esas lecturas que fueron, digamos, ya seleccionadas con una, digamos, que el trabajo también nos facilitó llegar a ellas. Ellos encontraron una motivación porque se, se acercaron más a la lectura, y se demostró porque en lo cuantitativo subieron el 65% en el nivel literal, en el 43% en el nivel inferencial, y hoy cerca del 48% en el nivel crítico intertextual. Mm. Claro, son interesantes cifras estadísticas que aseveran el estudio. Esta estrategia, maestro, pedagógica, ¿es posible traslaparla a otras realidades contextuales, no solo en Manizales, en Colombia, sino a otras localidades donde Wix se encuentra presente en distintas partes del mundo? Claro que sí, porque el contexto social, político, económico de nuestras bases, de nuestra sociedad, de nuestros estudiantes de educación pública es muy similar. Son carentes, y las pruebas, y así también la UNESCO realiza los estudios. Por eso también es una de las bases de la investigación, en donde en este contexto latinoamericano, donde la UIS llega, se puede aplicar, se puede replicar, se puede, digamos, tomar para poder hacer ese mejoramiento y continuar con el estudio. Claro. Y maestro, dentro de esto mismo, ¿cómo, y con este estudio, esta estrategia, cómo posiciona su institución dentro el concierto regional en Manizales, habiendo otras entidades educativas? ¿Cómo la posiciona con esto? Pues yo creo que el colegio, al permitirnos realizar el estudio, está ganando, porque no solamente eh, va a quedar en la investigación, sino que ese OVA se va a seguir desarrollando, se va a ampliar, se va a modificar, tiene que estar constante, tiene que ser constante, porque está hecho para que cualquier profesor, docente, en el área en el que esté, sea sociales, sea ciencias, sea química, pueda, digamos, hacer que la comprensión lectora en la interpretación de un problema, en el análisis de unos datos, al recibir una instrucción, mejoren considerablemente. Claro, y al mejorar, al demostrar con cifras, con números estadísticos, una mejor posición académica de la institución, ¿es posible escalar a algún otro organismo gubernamental para obtener financiamiento en la profundidad de esta investigación, que puedan ser los próximos pasos en su tesis doctoral? Digamos que eso es lo que tenemos como planeado, entrar en un programa que se llama ONDAS, que es un programa de investigación en ciencias, pues en las ciencias de la educación, que es con la Universidad Autónoma, en donde podamos ya inferir no solamente en la institución, sino proyectarnos en la zona rural, no solamente urbana, sino en la zona rural. Claro, Y con el perfecto. financiamiento del programa ONDAS, que ya es una universidad privada que tiene convenio con el colegio, en Universidad en tu Colegio. Entonces se puede proyectar, y para eso está
planteado y posiblemente se tenga que afinar unos detalles para que sea ajustado y se pueda trabajar. Perfecto, no, excelente. Le agradezco mucho esta presentación, maestro. Em, Recordar también a nuestra audiencia que los próximos eventos, ustedes pueden recabar información y ver cuándo se desarrollan las nuevas conferencias tan importantes e interesantes como la que nos acaba de mostrar el maestro Jaime Eduardo Chica Valencia. Lo encuentran acá en este código QR o también en las redes sociales de Wix. Y recordar también que obtendrán un certificado de participación en 10 días hábiles más a quienes hayan participado dentro de esta ponencia, a quienes agradecemos también por su tiempo y disposición. Maestro, solo reiterar mis agradecimientos hacia usted por su tiempo, su disposición también a investigar, a avanzar, a trabajar sobre todo con niños que garantiza de gran manera un futuro mucho mejor, prometedor para nosotros. Por lo tanto, quienes tenemos la oportunidad de ser docentes, maestros, realizar docencia e impactar sobre todo a rangos etarios como los que usted plantea, es todo un honor, es todo un orgullo y es un gran desafío. Así que a título personal, mi agradecimiento también a nombre de Wix por su prestancia, por su trabajo, por convertirse en un verdadero embajador académico de esta casa de estudio, y lo cual hace que usted deba tener esa responsabilidad, ese honor al deber, al valor para seguir avanzando con sus estudiantes. Maestro, ahora son sus palabras al cierre para ir finalizando esta gran presentación. Muchas gracias. Quiero comentar algo ya muy personal al finalizar la presentación. Utilicé no una foto de mis estudiantes, sino también de las otras dos personas que me motivan, que son mis dos hijos. Uno tiene 7 años, el otro tiene 10 años. Son unos grandes lectores. Eh, y yo veo la diferencia en una persona cuando lee motivado que cuando es obligado. Entonces, gracias a mis hijos, a mi familia y a ustedes por permitirme mostrar mi investigación. Perfecto, muchas gracias, maestro. Será entonces hasta una próxima oportunidad y convocatoria para ir profundizando justamente esta gran tesis doctoral que usted lleva adelante. Y obviamente siempre todo es perfectible, todo se puede mejorar y obviamente eso también es la propuesta que debe llevar a futuro, trabajar, avanzar en su propuesta y compartirla, seguir compartiéndola porque es altamente necesario impactar positivamente a nuestras comunidades para que, sobre todo los niños, observan al maestro, al profesor, como un referente. Por lo tanto, los felicito por eso y mis agradecimientos. ¿Ya? Y será entonces a nuestra comunidad un fraterno abrazo. Hasta una próxima convocatoria y bueno, ahí estaremos encontrándonos. Así que muchas gracias, maestro. Doctor Ignacio, muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias.